Tú que estás en gloria, bendito Dios, mi alma te alaba, Padre, mi alma te glorifica. Yo te pido, Padre, en esta hora que tú tomes el control de mi vida, Padre. Toma el control de los aires, toma el control de todo lo que se quiera poner en contra de tu palabra, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, todo espíritu contrario lo ato, lo libo y lo reprendo, los declaro enmudecidos en el nombre de Cristo Jesús. Así se haga tu voluntad, Padre, no la mía, en el nombre de Cristo Jesús. Y te pido que me des el denuedo de tu palabra. Por favor, te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, Dios es maravilloso. Dios es grande en amor y en misericordia. La palabra dice que Dios se complace en la misericordia y en el amor. Entonces, en esta hora quiero transmitir una vez más lo que Dios me da por misericordia. Porque es por misericordia, no es porque yo sea bueno o porque yo sea excelente y sea un hombre mejor que todos los hombres del mundo. No, definitivamente que no, sino que es por la misericordia de Dios y porque también es necesario cederle el derecho a Dios y buscarle al Señor para que Él pueda tener misericordia de uno y Él poder darnos la palabra, porque la palabra tiene que ser para cada día. La misma palabra nos enseña cuando el pueblo de Israel en el desierto, Dios les mandaba el maná, era para todos los días que les mandaba el maná, porque el que dilataba con el maná para el otro siguiente día ya se chuqueaba el maná y ya no servía. Entonces era para todos los días que tenía que comerse el maná. Lo que recibían era cabal para el día, no era para el siguiente día. Y así es también con la palabra hoy en día, que hay muchos que se ponen a hacer un montón de temas y los guardan y después los comienzan a dar. Esa palabra ya no está conforme al espíritu, sino que está conforme a los pensamientos del hombre, conforme a los pensamientos del corazón, del alma del hombre. No está a la voluntad del Espíritu Santo. Entonces es importante que nosotros tengamos ese control y ese cuidado. Los que predicamos en los púlpitos, pedirle la palabra al Señor todos los días, pero que sea palabra que el Espíritu la dé. Porque hay palabra que el Espíritu no la da, y cuando la palabra no es dada por el Espíritu, entonces esa palabra hace daño, porque no hace bien. Cuando la palabra no es guiada por el Espíritu Santo, comienza a dar en lo espiritual ruido de tripas, comienza a dar dolor de estómago, comienza a embotarse la persona, comienza a muchos efectos, lleva la palabra cuando no es dada por el Espíritu en el momento, porque es un alimento. Y lo mismo ocurre en lo literal. Si cocinamos una comida y la cocinamos por otros 2, 3, 4 días, la comida ya no es igual, posiblemente ya tiene un virus, posiblemente ya tiene algo que no le va a caer bien a nuestro cuerpo. Entonces así también es la palabra del Señor. Los que no sabían, ahora quiero que lo sepan, que la palabra es importante recibirla en el mismo día para que pueda transmitir en el mismo día esa palabra para el pueblo. Entonces, por misericordia, Dios una vez más vuelve a hablarme con respecto a su palabra. Entonces vamos a transmitir la palabra del Señor por la misericordia de Él y por su bendito amor. Entonces vamos a Proverbios capítulo 17, versículo 12. Y la palabra del Señor dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice: mejor es encontrarse con una osa a la cual han robado sus cachorros, que con un fato en su necedad. Imagínate qué duro es lo que dice la palabra del Señor aquí. ¿Qué es lo que está diciendo? Lo vamos a repetir una vez más. Mejor es encontrarse con una osa a la cual han robado sus cachorros, que con un fato en su necedad. Entonces, qué tristeza es comportarnos con actitudes de necedad en nuestro corazón, porque la necedad nos lleva totalmente a separarnos de Dios.
nos lleva a quedar mal delante de Dios, a quedar mal delante de aquellos que están cerca de uno, o uno cerca de aquellos. Entonces es necesario que nosotros quitemos esa actitud de ser fatuo, esa actitud de necedad. Entonces vamos a ver qué significa fatuo. Está relacionado con las personas que son difíciles de hacerlas entender. Difícil de hacerlas entender. Ese es uno de los significados que tiene. Yo agarré este significado en el diccionario bíblico, pero hay más significados en hebreo y hay más significados que los puedes buscar. Pero yo encontré en el diccionario bíblico este significado. Está relacionado con las personas que son difíciles de hacerlas entender. Entonces vemos que aquí dice en su necedad. Vamos a ver qué significa necedad. La necedad es lo contrario a la sabiduría. La necedad es contraria a la sabiduría. Y la palabra de Dios dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. O sea que el que tiene necedad en el corazón, una actitud de necedad en el corazón, ese está perdido. Porque no tiene ni el principio de la sabiduría. Porque tiene necedad en el corazón. O sea, es lo contrario a la sabiduría. La necedad se opone a la sabiduría. La necedad pone su límite. La necedad pone su barrera. Aquí está la necedad y aquí está el cristiano. Aquí está la barrera, aquí está el Espíritu Santo. Pero como la necedad, nosotros mismos ponemos una barrera, le permitimos al demonio de necedad, al ancestro de necedad, que ponga una barrera. Nosotros mismos se lo permitimos y el Espíritu Santo quiere aquí pasar para tener diálogo, para tener esa comunión con nosotros, para darnos gozo, para darnos paz, para darnos entendimiento, para darnos sabiduría, para mostrarnos lo que el Padre tiene para nuestras vidas. ¿Qué está pensando Dios, el Padre y Jesucristo hacer con nosotros? El Espíritu Santo quiere dárnoslo a conocer, pero nosotros no. Le decimos al Espíritu Santo, ¿sabes qué? Ahí quédate. Mira, aquí está la barrera que yo ya puse porque yo tengo actitud de necedad. Yo tengo actitud de necedad, mira, y no puedo tener diálogo contigo. No te oigo, tú no me estás hablando, pero no te oigo. No te oigo, ni tampoco puedo hablar correctamente porque el ancestro de necedad no me deja en paz. Y no puedo, Señor, no puedo. Ya intenté, pero no puedo. Necesitaba orar, pero la necedad me lleva a que no ore. Quería servirte bien, pero no puedo porque la necedad me lleva a no hacer de servirte bien. Quería portarme bien con el pastor, quería portarme bien con el ministro, pero no puedo porque hay una necedad en mí, hay un ancestro en mis lomos por causa de la genealogía de mis bisabuelos, mis abuelos y mis padres del pasado. Yo no puedo sujetarme a mi esposo. ¿Por qué? Porque hay una necedad en mí. Ese ancestro me está matando. No puedo tener buena amistad con mis hermanos porque hay un ancestro en mí, que hay una división así, que de la necedad y me divide del Espíritu Santo, que es el que me puede ayudar para tener un buen diálogo con mis hermanos, una buena comunicación con mis hermanos, para tener un buen diálogo con Dios. Pero no puedo, no me rindo. No, es importante quitar ese ancestro, es importante quitar esa barrera, porque los ancestros hablan, pelean. Un ancestro, la necedad es un ancestro de una genealogía negativa que nosotros heredamos, pero también hay una sabiduría que se obtiene por la genealogía de Jesús.
Pero si no, yo no permito que Jesús ponga su genealogía en mí, su sangre, entonces ¿cómo ese ancestro va a ser anulado en mi vida? Entonces es importante que quitemos eso que le es contrario a la sabiduría, que es la necedad. Y vimos qué significan las dos cosas, porque las dos cosas están aquí en el principio de lo que Dios estaba hablando a mi vida, que era el mensaje, porque yo siempre le ruego al Señor, no vayas a pensar que vengo y ya aquí abrí la Biblia y ¡tas! Proverbios 17, pues le vamos aquí a poner, porque dicen que el 12 es gobierno total de Dios. Entonces vamos a ver, 17 es buen número también, 17 es 10 y es 7, 10 es perfección, también es prueba para perfección, pero 7 es perfecto. Qué buen número 17. Pues le voy a buscar el otro que sea el 12 mejor, porque el 12 es gobierno total de Dios. Momento, no es así la cosa. Me pongo a orar, oye bien, me pongo a orar, me pongo a clamar. Me pongo a suplicarle al Señor, me pongo a rogarle, me pongo a interceder, a gemir, me pongo en una gran búsqueda y me pongo en la búsqueda y me pongo a orar y a orar y a orar. Desde la mañana me paso orando y cuando a veces no vayas a pensar que en el mismo ratito Dios ya me dio la respuesta, no. Sería un mentiroso y un gran abusivo de hablar así de esa manera. No, me pongo en búsqueda y me pongo a leer la Biblia y me pongo a leer la Biblia y me pongo a leer su palabra del Señor y pues dejo de orar y todo y me pongo a leer la Biblia y luego ando haciendo lo que tengo que hacer en la casa, o a veces tengo que ir a hacer cualquier mandado, pero meditando y todo, y después vengo a sentarme a la mesa. Vengo a sentarme a la mesa en una silla, me siento a la mesa y le digo: papito lindo, ahora quiero que por favor me ayudes, ten piedad y misericordia de mí, Señor mío. Tú que te complaces en la misericordia, en el amor, yo te ruego y te suplico que me des tu palabra para el día de hoy, mi Señor. ¿Qué es lo que necesitas tú transmitir, Padre, por medio de mi persona? No vayas a pensar que es solo nomás de que aquí abrí la Biblia y aquí nomás prediqué. ¡Ay de nosotros! Que no nos sacrificamos para dar lo que Dios quiere. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Entonces es importante que pongamos atención a lo que Dios dice en su palabra. La palabra toda es la palabra del Señor. La Biblia dice, la misma palabra dice que la mucha palabra mata, pero el Espíritu vivifica. La palabra con el Espíritu es vida, pero solo la palabra nos causa muerte. Debemos de tener mucho cuidado. Debe de haber uno que represente a la palabra. Y el Espíritu Santo es el vicario. El Espíritu Santo es que representa la palabra. Esta es la palabra, dice el Espíritu Santo. Esta es la palabra de hoy. A ti que vas a predicar, esta es la palabra de hoy, dice el Espíritu Santo. Y aquel el que va a predicar la tiene que tomar para poderle enseñar. Pero si solo se le inventa, que Dios tenga piedad y misericordia de todos nosotros en el último día. Porque allá arriba va a ser una tronadera de ministros. Que Dios nos ayude a poder hacer la voluntad del Señor, que no se haga nuestra voluntad, sino que sea la voluntad de Él. Porque Jesús no vino a hacer su voluntad, sino que vino a hacer la voluntad del Padre. Entonces hay que tener mucho cuidado. Pero bueno, entonces vamos a otra cita bíblica. En Proverbios 29, 11, porque es importante que busquemos la palabra del Señor. 29, 11. Proverbios 29, 11. 29, 11 dice: el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin
la sosiega, mas al fin la sosiega. Imagínate lo que dice la palabra del Señor aquí. El necio, dice, le da rienda suelta a la necedad. Pero el prudente, el sabio, la sosiega. Una actitud de necedad nos puede dejar afuera de la presencia de Dios. Nos puede dejar afuera de la presencia de Dios, noqueados, nos puede dejar afuera del destacamento del Señor, afuera de la casa de Dios. La casa de Dios no son las cuatro paredes. La casa de Dios es tu corazón. La casa de Dios es tu mismo cuerpo. Son cuatro paredes donde hay sombra, donde hay lugar para guardar los instrumentos, para guardar todo, y en lo literal ahí está el altar. Pero cada uno tenemos que tener, Dios es espíritu y Dios no mora en la casa de un hombre, hecha por manos de un hombre, sino que Dios mora y yo les di una enseñanza de esto. Dios mora en el corazón del hombre. Dios mora en un corazón íntegro, en un corazón purificado, en un corazón limpio, en un corazón que busca la presencia del Señor. Pero hay que quitar esa actitud. Es una actitud. Es una actitud. Cualquier cosa mala que estemos haciendo, eso ya no le agrada a Dios, porque esa ya es una actitud negativa que hay que quitarla. Entonces vimos lo que dice la palabra del Señor ahí, de que en el versículo 11, el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Imagínate qué importante es sosegar la necedad. La necedad hay que sosegarla con sujetarla. Hay que sujetar la necedad. Pedirle a Dios que nos dé ese dominio propio para quitar todo lo que esté estorbando en nuestras vidas. Entonces vamos a otra cita bíblica, Proverbios 10:8. Entonces vamos a ir a Proverbios 10:8. Dice la palabra del Señor así: el sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de sabio caerá. Vamos a leerlo una vez más porque está medio así como un poquito confundido aquí. Dice: el sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. O sea, de que aquí está claro lo que está diciendo aquí. Clarito está lo que está diciendo aquí. O sea que el que actúa con esa actitud de necedad va a ser derribado. En cualquier momento lo va a derribar Satanás. Se puede quedar dentro de cuatro paredes, se puede quedar aquí en el púlpito hablando, pero ya el diablo lo derribó. Ya no está en lo espiritual. En lo espiritual ya no se oye su voz, está mudo. En lo espiritual ya no tiene diálogos con el Espíritu Santo, porque hay una barrera que le impide que tenga diálogos con Dios, que es la necedad, o pueden ser más cosas. Pero estoy enseñando con respecto a la necedad, que son actitudes. Son actitudes que el ser humano tiene en su corazón. ¿Pero por qué las tiene? Porque el ser humano necesita descontaminar. Déjame decirte que lo que el cuerpo literal necesita, lo interior también lo necesita. El cuerpo necesita la fuerza, la sanidad para que pueda caminar uno con el cuerpo. El cuerpo necesita del medicamento correcto para que pueda caminar bien.
También así es en lo espiritual. En lo espiritual hay medicamentos. Hay medicamentos, cada palabra, cada enseñanza es un medicamento para tu vida, para tu alma, para tu espíritu. Necesitas medicamentos para ser sano y necesitas vitamina para vitaminar tu espíritu. Pero si tu espíritu está todo desnutrido, ¿cómo andarás caminando o cómo andaré yo caminando? Todo chueco. Todo mal parado. ¿Por qué? Porque está mal vitaminado por causa de que no está sano, porque no le dieron las medicinas que necesitaba para irse sanando, porque la sanidad no es de un solo, la sanidad es por etapa, día a día que recibí la palabra dada por un ministro genuino, va siendo sano y va subiendo y va subiendo hasta que dice la palabra que llegas a la estatura del varón, a la estatura del varón perfecto. Y cuando llegas a la estatura del varón perfecto, quiere decir que eres 10 en el espíritu, 10 en el alma, 10 en el cuerpo, porque el 30 es la estatura del varón perfecto. Pero si no tenés los 3 dieces que necesitas tener, entonces estás mal o estoy mal, desnutrido, enfermo. ¿Por qué? Porque no tenemos la vitamina, no tenemos la medicina para ser sanos y después vitaminarnos. Hay quienes que se quieren vitaminar y enfermos. Te cuento que las vitaminas cuando alguien está enfermo no le surten. Si dependiendo qué enfermedad tenga, las vitaminas no le surten, porque tiene que ser primero sano para después ser vitaminado. Y te voy a dar la receta para sanar el espíritu, el alma y el cuerpo. La sanidad para el espíritu, el alma y el cuerpo es la confesión de pecados. Y hay puntos. Tenés que ir recibiendo la palabra que necesitas recibir para que vayas siendo sano, para que vayas sanándote, para que vayas avanzando. Cada vez en cada enseñanza das un paso más cuando la recibes, pero cuando no la recibes vas para atrás como el cangrejo. Pero tú no tienes que ser como el cangrejo, tú tienes que ser una ovejita que va detrás del pastor de pastores, y va ahí la ovejita detrás porque lo conoce y lo sigue. Eso es lo que debes de ser tú. No un cangrejo. El cangrejo va para atrás. Y si lo tocan, corta. Pone tenazas y corta. Porque el cangrejo es bravo. Imagínate aquel que trae actitudes de cangrejo y parece que fuera broma. La palabra de Dios habla de animales. Y Dios compara a los hijos con animales. Ay, no, hermano, hoy sí ya se metió a problema, hermano, porque eso no es cierto. Comprobado, lo compruebo con la Biblia, con la palabra de Dios. El Señor le decía al pueblo de Israel: haznos monteses, haznos salvajes. Ustedes son como el mulo. Ustedes son como un cabro. Son como un toro. Si te pudiera comenzar a mencionar todos los animales, ¿qué actitud traeremos en nuestros corazones? Yo oí a predicar a un hermano una vez, pero él lo hizo como hasta cierto punto, creo que ni lo sabe, pero él hasta como una broma hizo de que había un hombre que tenía un montón de animales adentro de su corazón. Pero hablando a la luz de la palabra es una verdad. Por eso debemos de recibir la medicina correcta. Pero ¿cuál es tu doctor que te está dando la medicina? ¿Qué clase de doctor es el que te está dando la medicina? Si el doctor que te está recetando la medicina no sirve, no es graduado, no tiene el tiempo en lo espiritual. Te voy a decir en lo espiritual cuánto es
el tiempo de un doctor para ser graduado en lo espiritual. Un doctor en lo espiritual, aquellos que son doctores, que nuestro Señor Jesús los levantó como doctores y cuando imponen manos se sana a otro y dan la palabra correcta, tienen 12 años de doctorado. Aquel que no llegó a dar la medida del 12 del gobierno de Dios, ese no tiene el doctorado. Lo digo porque Dios me lo mostró, por eso lo estoy hablando. Y me mostró realmente con las vestiduras de doctor. ¿Y cuántos años se estudia en lo espiritual o tiene que tener en lo espiritual para ser un doctor levantado por el Señor? Entonces vamos a otra cita bíblica. Proverbios 17:28. Es importante que pongamos atención. 17:28. Proverbios 17:28. Dice la palabra del Señor así, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. En algunas otras versiones habla más claro todavía. Pero imagínate. ¿Qué está diciendo el Señor ahí? Aún al necio cuando calla le es contado por sabio. O sea que aquel que calla es sabio. Te voy a decir, aunque tenga actitud de necedad, pero no la deja que se manifieste. Porque le ha pedido dominio propio a Dios. Pero Dios no quiere que tengas esa actitud dentro de ti de necedad, sino que Dios quiere que quites esa necedad. No es solamente pedirle la gracia a Dios de que nos dé ese don tan inmerecido de tener el dominio propio para que no se manifieste la necedad. Pero Él lo que quiere es que quitemos ese ancestro, porque tú tienes autoridad para quitarlo tú, porque si tú no lo quitas, Dios no lo quita. Compruebo con la palabra de Dios. Lo que atares en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desatares en la tierra quedará desatado en el cielo. Pecado que perdonareis en la tierra queda perdonado en el cielo. Pecado que no perdonares quedará sin perdonar en el cielo. Lo que quitares aquí en la tierra, Dios lo quitará también. Está el acta de los decretos. Son patronos que nos estorban en nuestras vidas que hay que quitar. Pero no lo entendemos. ¿Por qué? Porque hay una barrera de actitud de necedad que evita a tener el principio de la sabiduría, que es el temor a Jehová. El que tiene temor a Jehová se ama a sí mismo. Pero el que no tiene temor a Jehová no tiene ni el principio de la sabiduría y no se ama a sí mismo, mucho menos va a amar a otro. El que calla, escucha. Y por escuchar, puede decir, ¿sabe qué? Ya escuché, por mi necedad que yo tenía, yo no escuchaba a nadie. Yo nomás yo leo la palabra, yo no necesito de nadie, yo leo la palabra de Dios y yo le leo aquí, que aquí dice que debo ser manso y humilde, yo soy humilde y cuando le tocan la llaga, resulta como un perro ladrando. ¿Por qué? Porque nomás quiere fingir que es manso. Pero el Señor dijo, Él dio cabal el asunto. Sean mansos y humildes de corazón.
El que se muestra manso, sí, hermano. Ay, sí, hermanito. Ay, hermanito, mire, es que Dios es bueno, hermano. Mire, hermano, Dios es maravilloso, hermano. Yo por eso, mire, hermano, me la llevo tranquilito, hermano. ¿Sabe por qué? Porque Dios es bueno, hermano, y Él quiere que seamos mansos, hermano. Y cuando llegan y le dicen, ¿sabe qué sinvergüenza usted esto y esto está haciendo? Yo, hermano, yo. Mire, este carácter a mí Dios me lo dio. Y por el carácter que tengo, mire, si no fuera por este carácter que Dios me dio, se me montan encima, hermano. ¿Quién le dijo a usted eso? ¿Es manso y humilde? ¿Es manso y humilde? No, no es manso y humilde. No es nada. Engañado es que está él mismo. ¿Pero por qué? Porque no quita la genealogía negativa que trae. Porque la genealogía es lo ancestral, lo negativo. Tal el hijo, la madre. A como es la madre, así es el hijo. A como son los padres, así es el hijo. Si los padres son unos mañosos, así es el hijo. Por eso es que tenemos que quitar esa genealogía negativa. Lo habla la palabra de Dios, Pablo nos lo muestra, pero nos lo viene mostrando Dios desde un principio del Génesis y termina hablándonos Dios en el Apocalipsis, porque Dios no quiere que nos perdamos. Pero no queremos quitar esa barrera de necedad que nos traemos dentro de nuestro corazón, esa actitud para cederle el derecho al Espíritu Santo que verdaderamente nos moldee. Nosotros somos el barro y Él es el alfarero. Haz de mí una vasija como tú lo quieras, Señor. A mí me ha tenido que hacer moldearme el Señor, porque antes yo estaba equivocado. Antes de llegar al Evangelio, yo estaba equivocado. Porque a mí me enseñaron que los hombres son hombres y deben de pararse bien, aunque sean pequeñitos de estatura, pero tienen que pararse bien con sus pantalones bien amarrados y no tienen que huirle a nadie. Así me criaron a mí. Y yo tuve que renunciar a esa mala crianza que me dieron a mí. No es así. Cobarde es el que se opone a pelear con otro. Más de valientes es tomar la decisión de evitar el asunto. Ese es el asunto. Por eso debemos de entender realmente qué es lo que Dios quiere para que nosotros seamos libres. Porque si no, no podemos ser libres. Vamos a otra cita bíblica, Romanos 1:22. Romanos capítulo 1, versículo 22. Dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Imagínate lo que dice la palabra de Dios.